Imagina la destrucción total de una futura dinastía, el fin catastrófico del destino de un rey y la mancha permanente de sangre inocente en las manos de un hombre, todo evitado por una sola conversación. ¿Alguna vez has pensado que las crisis más grandes de la historia no se resolvieron con enormes ejércitos, ni con poder político, sino con el silencioso valor de una persona inesperada? Hoy corremos el telón sobre una de las heroínas más ignoradas de la Biblia. Una mujer cuyo nombre quizá olvides, pero cuya acción salvó a un rey y preservó un linaje sagrado. Su nombre es Abigail, y su secreto no trata solo de la historia antigua. Trata de por qué Dios coloca específicamente a las personas más sabias en las situaciones más tóxicas y peligrosas. Prepárate para descubrir cómo ella evitó una masacre, salvó a David de sí mismo. Y por qué su vida contiene el plano para resolver conflictos en nuestro propio mundo polar. Olvida todo lo que crees saber sobre esas esposas dulces y silenciosas de la Biblia. La mujer de la que estamos hablando era una fuerza de la naturaleza, pero estaba atrapada. Era deslumbrante, sí, pero su verdadero poder era su mente, una gracia y una autoridad que hacía que todos la escucharan. La Biblia la llama sensata, pero esa palabra se queda corta. Abigail tenía visión de futuro. Fue de las pocas personas que miraron a David sucio y fugitivo, y al instante lo reconocieron como el próximo rey de parte de Dios. Piensa en ella como una gran maestra que podía ver 10 jugadas por delante, en un juego que la mayoría ni siquiera sabía cómo empezar. Esta mujer brillante, esta titán espiritual, estaba casada con el peor hombre imaginable, Nabal. Él era ridículamente rico, un hacendado millonario que controlaba miles de animales. Pero mientras su cuenta bancaria era enorme, su alma estaba completamente vacía. Su nombre no era solo una etiqueta. Literalmente significa necio en hebreo, y él era el ejemplo perfecto de ese nombre. Era un abusador conocido, cruel, tacaño y duro, un ego descomunal que se había convertido en un problema nacional. La ironía es nauseabunda. La verdadera sabiduría divina estaba atrapada en un matrimonio infernal con la pura estupidez humana. Imagina el estrés diario, vivir con un tirano rico cuyo temperamento explosivo era impredecible. ¿Por qué permitiría Dios que su persona más estratégica estuviera atrapada con su necio más destructivo? Porque ese sofocante olla de presión, ese matrimonio tóxico, fue el campo de entrenamiento que endureció a Abigail, hasta convertirla en el arma intrépida que se necesitaba para la crisis. Sus luchas silenciosas no fueron tiempo perdido. Fueron el duro y vital entrenamiento para el día en que cabalgaría sola contra un ejército y salvaría la vida de un rey. Cada momento en que lidiaba con la mezquindad de Nabal era un simulacro para el momento en que el futuro de toda la línea santa dependería únicamente de su valentía. La chispa que encendió la mecha no fue solo una negativa. Fue un brutal y calculado asesinato del carácter de David. Durante meses, los 600 guerreros endurecidos de David habían servido como el escudo invisible y no remunerado, que protegía la impresionante fortuna de Nabal, miles de ovejas y cabras de todo bandido y depredador, que acechaba en el desierto de Judá. Cuando llegó la fiesta anual de la trasquila, un tiempo en que la generosidad era ley, David envió una delegación respetuosa pidiendo solo una parte de la abundancia que ellos habían ayudado a asegurar. La respuesta de Nabal fue un acto de guerra. No se limitó a decir que David era un esclavo fugitivo. El insulto definitivo, destructor de carrera, lanzado contra el hombre a quien Samuel había ungido como el futuro rey de Israel. El efecto en David fue instantáneo, absoluto y aterrador. El rey en espera, el hombre conforme al corazón de Dios, fue consumido por una furia cruda, ardiente como fuego blanco. Todo razonamiento espiritual se evaporó. El insulto había atravesado su honor, y el honor pedía sangre. Gritó la orden que selló el destino de Nabal: ciña cada uno su espada. 400 hombres, la élite de sus leales seguidores, se convirtieron al instante. No venían a fiestas a hablar. Venían por una matanza total e indiscriminada. David juró un voto irreversible para cuando amaneciera ningún varón perteneciente a Nabal volvería a respirar. En ese mismo instante, un sirviente joven y anónimo, temblando, al saber que la muerte era segura,
Arriesgó su propia vida y corrió a través de los campos. Irrumpió en la presencia de Abigail jadeando la realidad indecible. Señora, la necedad del amo ha convocado a la muerte. David viene y juró borrarnos a todos de la faz de la tierra. La cuenta regresiva hacia la masacre había comenzado. La única persona que podía posiblemente enfrentarse a 400 espadas a la ira ciega de un futuro rey era la mujer solitaria y atrapada que ahora tenía en sus manos el destino colectivo de toda a los sonidos de la ruina inminente. El destino de toda su dinastía pendía de los susurros aterrados de un solo siervo y de la mente aguda de su esposa. Este era el momento de destino de Abigail. No desperdició ni un segundo precioso exigiendo obediencia a Nabal. Sabía que el necio era inútil. Se movió, reunieran un tributo enorme y humillante, 200 hogazas de pan, 2 odres llenos de vino, 5 ovejas ya preparadas, sacos de grano de fuerzas especiales completamente armada, dirigida por un hombre consumido por una furia que él consideraba justa. Sabía que cabalgaba directamente hacia la muerte. Esto no era simple valentía. Era una apuesta desesperada y calculada a que su sabiduría y su humildad podrían desarmar a un futuro rey, cuya mente estaba fijada en un juramento irreversible. Literalmente estaba colocando su propio cuerpo como la única barrera humana y frágil. La escena era aterradora. David, cubierto de polvo con los ojos ardiendo de venganza, se detuvo en seco. Delante de él había una caravana de alimentos que daban vida, y justo después, una mujer sola que se lanzaba rostro en tierra. Abigail no perdió el tiempo, no se quedó de pie discutiendo. Se postró ante David asumiendo la culpa máxima. Sobre mí, señor mío, sobre mí recae. Esta fue la forma más alta de humildad y desvío estratégico. Luego vino la verdadera jugada maestra. No solo se disculpó, asumió el papel de profeta. Le recordó a David que Nabal realmente merecía la muerte, pero también le recordó a David quién era él, el guerrero ungido de Dios, el hombre destinado a ser rey. Habló de su futuro: cuando el Señor haya hecho con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado acerca de ti, y te haya puesto por príncipe sobre Israel, no tendrás motivo de pesar. Por haber derramado sangre sin causa. No solo estaba suplicando misericordia, estaba presentándole a David una elección entre legado y arrepentimiento. Lo obligó a ver las consecuencias futuras de su rabia presente y cegadora. Bajo ese calor del desierto, rodeado por 400 hombres armados, y en silencio, la furia de David se quebró. El peso de su juramento se disolvió bajo la pura fuerza de la sabiduría de Abigail. Se dio cuenta de que estaba a segundos de cometer un pecado imperdonable que habría perseguido todo su reinado. David, Señor Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Y bendito sea tu discernimiento, y bendita seas tú que me has detenido hoy de derramar sangre. Abigail no solo salvó su casa, salvó el alma y el destino de David. El sol salió sobre la hacienda de Nabal, pero la sombra de la muerte aún se cernía. Abigail, la gestora de crisis, había hecho su parte, pero la autoridad definitiva aún tenía que hablar. Volvió a casa y encontró a Nabal todavía completamente devastado por el alcohol perdido en la niebla autocomplaciente de su propio banquete, todavía sordo al hecho de que su esposa literalmente había comprado su vida con su valentía. Abigail, demostrando su continua sabiduría, esperó. Dejó pasar la noche sabiendo que confrontar a un tirano borracho era inútil. Esperó hasta que Nabal estuvo completamente sobrio a la mañana siguiente, cuando su mente, en la medida en que funcionaba, pudiera al fin procesar el peso total del desastre cósmico que había desatado. Entonces le contó todo. Le detalló el insulto venenoso, la visión de las 400 espadas de David marchando, y su propia intervención audaz y traicionera.
El efecto fue horrorizante. La Biblia registra un escalofriante momento de justicia divina. El corazón de Nabal murió dentro de él, y se quedó como una piedra. Esto no fue solo una metáfora. Fue un golpe físico súbito y devastador, probablemente una hemorragia cerebral, o un infarto masivo desencadenado por el terror aplastante de darse cuenta de que se había enfrentado al futuro rey. Se alegró, pero no por la muerte de Nabal. Alabó a Dios con intensidad declarando: «Bendito sea el Señor que ha defendido la causa de mi afrenta de mano de Nabal y ha detenido a su siervo de hacer mal». David vio la mano de la intervención divina y de inmediato vio la recompensa para la mujer que había salvado su alma. Reconoció que Abigail no solo era inteligente, poseía un espíritu real. Enseguida envió mensajeros para pedirle que fuera su esposa. Su respuesta fue una afirmación inmediata y poderosa de su destino. Pasó de ser la esclava del necio más malvado de Judá a ser la esposa del rey ungido de Israel. Una inversión de fortuna profunda, hermosa y completa que demuestra que el valor, la sabiduría y la paciencia nunca quedan sin recompensa. La dramática cabalgata de Abigail en el desierto es mucho más que historia antigua sobre un rey y su futura esposa. Es un plano atemporal para navegar los conflictos intensos y caóticos que enfrentamos hoy. ¿Qué podemos tomar de su intervención desesperada nosotros que vivimos en este mundo moderno y polarizado? La primera lección es el poder incomparable de la humildad estratégica. Cuando se arrojó a los pies de David, no intentó discutir ni defender a su necio marido. Absorbió de inmediato la culpa declarando: «Sobre mí, Señor mío, sobre mí, recaiga la iniquidad». Esta aceptación inmediata de la responsabilidad, aunque no fuera estrictamente suya, fue el desarme definitivo. Al instante sacudió a David de su mentalidad vengativa y abrió la puerta al diálogo racional. En segundo lugar, Abigail dominó el arte de enfocarse en el legado futuro. Su mensaje era profundamente quién estaba destinado a ser. Desvió su enfoque de la satisfacción temporal y fugaz, de la venganza inmediata hacia la mancha permanente y vergonzosa que esa acción dejaría sobre su nombre real y sobre su pacto divino. Cada vez que enfrentes una tentación, Abigail no tenía ninguna autoridad oficial, pero su discernimiento afilado como una navaja salvó a todos. La verdadera influencia en esta vida no se mide por tu cargo ni por el saldo de tu cuenta bancaria. Se encuentra únicamente en tu capacidad de decir la palabra correcta que da vida en el momento crítico y explosivo. Ahora que hemos caminado por el fuego junto a Abigail, es momento de revelar el profundo secreto insinuado. El Redentor prometido Jesucristo fue profetizado para nacer de la línea de David. Si David hubiera cumplido su juramento y cometido una masacre aquella noche, habría manchado su destino, posiblemente puesto en peligro su reinado y amenazado la pureza de la línea mesiánica. La sabiduría de Abigail fue el mecanismo de seguridad divino colocado estratégicamente en la casa de Nabal, para impedir que David cometiera un pecado. Abigails modernos personas, que se niegan a dejarse arrastrar por la ira destructiva y la polarización de nuestro tiempo. Necesitamos hombres y mujeres de sabiduría estratégica, que puedan pararse entre un insulto y una aniquilación, entre una decisión apresurada y toda una vida de arrepentimiento. Quiero que reflexiones profundamente sobre esta pregunta cuando enfrentes tu próximo conflicto. ¿Estás actuando como el Nabal imprudente y reaccionario? ¿O estás actuando con el valor que salva vidas y la sabiduría enfocada en el futuro de Abigail?